Porque el Padre de la gloria, el Dios soberano y todopoderoso, hoy trae un mensaje para tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar una generación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le han pedido al Señor, Señor, cambia mi situación? Señor, líbrame de esto. No, tú le tienes que pedir a Dios, Dios, dame una palabra que cambie. Dame una palabra, Señor, que cambie mi generación, que cambie todo lo que yo soy en el nombre de Yeshua. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios es la que liberta. La palabra de Dios es la que sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Si cuando tú te sientas mal, tú dile al Señor, Señor, dame una palabra. Dame una palabra que cambie la situación. Porque muchas veces nosotros le pedimos, Señor, sácame de esto. Señor, arregla mi situación. Señor, arregla el bochinche que yo armé, Señor, a causa de mi desobediencia. Señor, arréglalo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que limpie toda la tontería que nosotros hicimos? ¿Le habremos pedido al Señor? Pues hoy le vamos a pedir una palabra que cambie, porque una palabra puede cambiar toda una generación. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y autoridad. Lo que liberta, lo que sana, lo que trae rompimiento es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque sea cual fuese la situación que tú estás pasando, la situación está sujeta a cambio. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dile al que está a tu lado, despiértate. Vamos, pero díselo, despiértate. Porque hoy Dios te va a hablar. Dispone tu corazón, tu oído, para oír la voz de Dios. Séllalo con un fuerte amén. Aleluya. Wow. Voces que hablan dentro tuyo. ¿Cuántos aquí alguna vez oyeron la voz de Dios? La voz de Dios se oye cuando uno está en obediencia, cuando uno está en quietud. Cuando tú estás quieto, tú puedes oír la voz de Dios. La voz de Dios no puedes oír en medio del afán de todos los días. Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y aquí y allá. Señor, háblame, Señor. No. Dios no habla de esa manera. Hay voces dentro tuyo que gritan. ¿Sí? Pues hoy quiero decirte, la voz de Dios no grita. La voz de Dios habla. ¿Y cuándo habla? Cuando uno está en quietud. ¿Sabes qué dice el Salmos 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquietemos nuestro espíritu para oír la voz de Dios, porque hay voces dentro nuestro que hablan. ¿Cuántos lo saben? Y si no lo sabías, hoy estás aquí para saberlo. Amén. Primer versículo. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Quiero que cierres tus ojos en esta hora. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, háblame, porque tu siervo oye, porque tu sierva oye, Señor. Háblame el día de hoy. Declaro con mi boca que una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanar mi generación, bastará para levantarme a mí, en el nombre de Jesús. Una palabra tuya, Señor,
bastará para sanar todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no podemos oír la voz de Dios? Porque muchas veces Dios habla lo que tú no quieres oír. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Dile al que está a tu lado: despiértate. Despiértate. Porque Dios hoy te va a hablar. Muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios porque Dios no habla lo que nosotros queremos oír. Porque Dios no habla en base a una comodidad. Mira, rara vez el Señor dice: hijo mío, acuéstate, relájate y descansa. Rara vez el Señor habla de esa manera. Porque cuando Dios habla, Dios siempre te va a pedir sacrificio. Dios siempre te va a pedir la milla extra. Y tú dirás: pero si yo ya hice lo que Dios me dijo. Dios te va a pedir más. Dios te va a pedir la milla extra. ¿Sabes? ¿A cuántos acá Dios alguna vez le habló y le pidió algo? ¿A nadie le habló? Amén. Amén por esa persona a la cual Dios habló. Y cuando ya le diste todo lo que Él te pidió, Dios te pide más. Dios te pide que tú corras la milla extra. Por eso la palabra dice que si te piden la túnica, tú le des también la capa. ¿Por qué? Porque Dios te está pidiendo un sacrificio extra. Dios te está pidiendo que tú corras la milla extra. Y tu alma histérica grita: ¿por qué más, Señor? Ya no puedo más, ya no doy más. Pero hoy quiero decirte algo. Cuando Dios te pide más, es porque Dios sabe que tú puedes darle más. Si Dios te pide más, es porque Dios quiere elevarte a otros niveles de autoridad. Para que tú vayas de gloria en gloria, de poder en poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que muchas veces no es que nosotros no oímos la voz de Dios. Oímos la voz de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que no queremos oírlo, porque no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque hacer lo que Dios pide demanda sacrificio. ¿Sí o no? ¿Demanda sacrificio lo que Dios pide? ¿Demanda? ¿Sí o no? Dios, ¿cuántas veces te ha dicho: tienes que levantarte temprano, tienes que irte a orar, tienes que acudir a tu discipulado, tienes que acudir a tu casa de paz, tienes que acudir al evangelismo, tienes que acudir a lo que el pastor, la pastora pidió, a lo que tu líder demandó, tienes que ir, tienes que acudir? ¿Y cuántas veces voces dentro tuyo comienzan a hablarte? Diciéndote: no, es que tú estás muy cansado, estás muy cansada. Necesitas descansar. Y hay algo que yo siempre digo, iglesia, y se lo he dicho a mucha gente: la soga siempre se suelta donde está más débil. Uno va a trabajar, uno tiene sus compromisos, pero para la hora de venir a los servicios uno está cansado. ¿Dónde se suelta la soga? Donde está más débil y más frágil. Y siempre que uno está cansado y siempre que uno se siente enfermo, deja de acudir a la iglesia. Pero al trabajo sí va. Pero a los compromisos sí va. Pero a la hora de venir a los servicios y de venir al compromiso con Dios, no. Hay algunos que dicen: es que no me he despertado para ir al servicio. Pero te despiertas para ir a otro sitio. Pero para la hora del trabajo tú sí te despiertas. ¿Sí o no? Pastoras, que yo entro a las 5 de la mañana al trabajo. Y tú te levantas contento porque tú vas a trabajar, porque sabes que vas a ganar tu billetito. ¿Sí o no? Pero para la hora del servicio, no, es que
pastora, es que estaba muy cansada, estaba muy cansado. Siento mucho dolor de cabeza. Trabajé mucho en la semana, muchísimo. Domingo tengo que descansar, porque es que ya no doy más. Este cuerpo tiene que descansar. Aleluya, diga. ¿A cuántos les duele en la carnita? Porque es que la carnita tiene que dormir y descansar. Pero tú no dices eso a la hora en que tú tienes que cumplir otro compromiso. Siempre cuando tienes que cumplir un compromiso con Dios, ahí sí a ti te duele todo. Pero ahora yo te pregunto, cuando tú estás en problema, ¿dónde tú vas? ¿Vas a tu jefe que te solucione el problema? ¿Vas a tus familiares que te solucionen el problema? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes? A ver, ¿a quién acudes? A Dios. Pero a la hora de cumplir con Dios, a ti te duele todo. Ay, el dedito meñique, se me levantó la uñita del dedito. Pastora, no puedo ponerme los zapatos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Hay voces dentro tuyo que te hablan para que tú no puedas cumplir el propósito de Dios. Y hoy quiero hablarte de algunas voces que hay dentro tuyo que te hablan para que tú no cumplas el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuántos quieren oír? ¿Cuántas voces hay dentro nuestro? Esas voces gritan, esas voces no hablan, esas voces gritan. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque es la voz de tu alma. Son las voces que tu alma emite. Amén. Primera voz. Wow. La voz de la duda. Los discípulos apuntan. Para aquellos que apunten, la voz de la duda. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La duda es una voz diabólica. La duda es una voz infernal. Siguiente versículo de Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué hay ahí? Duda. Duda. Si tú eres hijo de Dios, mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre va a venir la voz de la duda a tu mente, a tu alma. Es tu alma quien está hablando. La voz de la duda es una voz diabólica. Es una voz emitida desde el mismo infierno. ¿Para qué? Para que tú dudes de lo que Dios te habla. Cuando Dios te habla algo, siempre, siempre, siempre va a venir a ti una voz de duda. Mira, ¿cuántos acá están orando por sus hijos? ¿Cuántos acá están orando por sus esposos, sus esposas, su matrimonio, sus finanzas? ¿Cuántos están orando? Yo escucho muy pocos amenes. A ver, levanten las manos, a ver quiénes están orando. Amén. Hoy quiero decirte algo muy, 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 muy importante. Apúntalo y tenlo en cuenta. Siempre que Dios te da una palabra a ti, va a venir una duda. Cuando tú estás orando por un hijo tuyo, siempre ese hijo, cuando tú más estás orando, ese hijo va a estar más metido en las drogas, va a estar más metido en el alcohol, en las discotecas, en desobediencia, en rebelión. ¿Sabes por qué? Porque está a punto de llegar el cumplimiento. Y es ahí donde tú dudas, es ahí donde tú dudas. Pero ¿sabes qué le vas a decir en esta mañana al diablo? ¿Sabes qué le vas a decir? Repite conmigo: gracias, diablo, porque me estás confirmando que Dios me ha hablado y que el cumplimiento está llegando.
¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre te va a hacer ver cosas que no son. Así como tú le estás pidiendo a Dios, el diablo te va a hacer ver cosas como que no va a llegar a cumplimiento. Pero ten en cuenta, iglesia, que cuanto más tú estás orando, más tú estás ayunando, más tú te estás comprometiendo, el diablo te va a hacer ver ese tipo de cosas. Entonces tú dile, gracias, gracias, porque es una confirmación de que mi cumplimiento está llegando en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, cuando tú estás orando, ¿cuántos están orando aquí por finanzas? Amén. Y los que nos miran por internet también. ¿Cuántos están orando por las finanzas? Cuando tú estás orando, estás clamando por tus finanzas, estás ayunando, estás gimiendo delante de la presencia del Padre, y ves tu nevera vacía, y ves que no tienes nada, y ves que nada te está saliendo, dile gracias, porque mi cumplimiento, mi rompimiento está llegando. Es una confirmación de que Dios trae rompimiento en mis finanzas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay una clave para las finanzas, iglesia de Jesucristo. Tú tienes que saber, esto tienes que apuntarlo. Dime con quién andas. Dime qué tú estás escuchando y yo te diré cuál es tu final. Si tú te juntas con una persona que es tacaña, tú vas a terminar robándole a Dios. ¿Por qué? Porque esa voz te va a decir, ¿y tú vas a dar dinero a la iglesia? Para que la pastora vaya y compre zapatos y el pastor compre esto y lo otro. ¿Tú vas a dar dinero a la iglesia? La voz que te va a hacer dudar. Dime, ¿qué tú estás escuchando? Mi pregunta hoy para ti, iglesia de Jesucristo, ¿qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz estás escuchando? Porque si tú te juntas y si tú le escuchas a un rebelde, vas a terminar desafiando la autoridad legítima puesta por Dios y vas a terminar altivo, perdiendo tu llamado y el propósito en Dios. Yo no escuché ningún amén. Aleluya. Si tú te juntas, relaciones almáticas. Si tú te juntas con una persona que lleva mucha iniquidad, ¿qué vamos a ver al final en tu vida? Eso te va a contaminar. ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? Pastora, lo que yo tengo grabado aquí en la mente es la voz de Maripili, lengua larga, chismosa. ¿Sabes cómo vas a terminar tú? Hablando de todos y por todos. Dime qué voz tú estás escuchando. Dime con quién tú te estás juntando y yo te puedo decir cuál va a ser tu final. ¿Qué voz estás escuchando, iglesia? ¿Qué voces estás escuchando? Eso va a determinar tu final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a rechazar la voz del diablo? Porque quiero decirte algo. Cuando el diablo te habla, no va a ser una voz audible diciéndote, fulano, esto, como para que te asuste. No, va a usar la lengua de alguien para hablarte. Te va a venir a hablar por medio de alguien y normalmente te habla por los que están muy cerca tuyo. Tus familiares son más usados por el diablo que nadie. Te vas a comprometer en esa iglesia. Pero es que a mí no me gusta cómo cantan en esa iglesia. Ahí gritan mucho. Esa pastora cómo grita. No. Yo, nada. El pastor, no me gusta. No me gustan los zapatos que usa el pastor. No me gusta el corte de pelo que tiene. Y la pastora parece una caja fuerte. La combinación solamente ella la entiende. ¿Qué voces estás escuchando, iglesia?
La voz que tú escuchas va a determinar tu final. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a la segunda voz. La voz del miedo. Esta voz no te deja avanzar, esta voz te paraliza. Siguiente versículo de Elías. Se levantó pues y comió y bebió. Mira, ¿qué hubo pues, mijo? Aquí eran colombianos, ¿no? Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz del miedo te mete temor. ¿Y sabes qué hace la voz del miedo, iglesia de Jesucristo? Te saca del lugar en donde Dios te puso. Hace que tú huyas. ¿A dónde? A una cueva, a esconderte. Esa es la voz del miedo. Esa es la voz del temor. Mira, vemos a Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Cuántos saben lo que hizo el profeta Elías? Le dio cuellito a cuántos profetas de Baal. ¿A cuántos? A ver, digan, hablen fuerte aquellos que tienen la seguridad. ¿Y a los de Acera? 450. ¿A cuántos profetas de Baal y Acera le dio cuellito? A 850 profetas diabólicos. Pero, ¿qué más hizo Elías? A ver, ¿qué más hizo? No, ¿qué más hizo Elías? No solamente le dio cuellito a 850 profetas de Satanás, sino que también oró para que lloviese. ¿Sí o no? Oró para que pare la lluvia. Todo eso hizo Elías. Pero y después dice la palabra que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque apareció alguien llamada Jezabel, que era la esposa de Acab, reina en ese tiempo, y le dijo: mira, Elías, así mismo como tú has hecho con mis profetas, yo voy a darte cuello también a ti, y vas a ver tu cuerpo tendido, tu cuerpo muerto. ¿Qué hizo Jezabel? Le infundió temor. Lo mismo que tú has hecho con mis profetas, yo voy a hacer contigo. Y le entró temor. Y dice que Elías fue a esconderse en una cueva. Este profeta que le ha dado cuello a cuántos profetas de Satanás, a 850. Vino alguien y le envió. Ni siquiera fue ella personalmente, ¿eh? No fue ella personalmente. Le envió un email, le envió un WhatsApp, un correo, un Twitter. Por Twitter le escribió: mira, Elías, lo mismo que tú hiciste con mis profetas, yo voy a hacer contigo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Tuvo miedo, fue y se escondió. Iglesia de Jesucristo, eso mismo hace la voz del miedo. La voz del miedo te va a sacar del lugar a donde Dios te puso para que tú cumplas tu propósito y tu destino en Dios. Eso es lo que hace la voz del miedo. ¿Cuántas veces vemos a personas que les entró temor, que cuando estaban comprometiéndose más con la obra, ocurrió algo, le vino un temor y hoy están apartados de la iglesia? Esa es la voz del miedo, la voz del temor. La voz del miedo, la voz del temor es una voz diabólica. Amén. ¿Se comprende? ¿Comprendieron o no? Algunos sí, ¿no? Tercera voz, vamos, apunten. Wow. La voz del victimismo. Jesucristo.
La voz del victimismo. ¿Cómo habla la voz del victimismo? ¿Has visto? ¿Has visto que a ti no te invitaron? ¿Has visto que Dios cómo le responde a otros cuando oran y a ti no te responde? A ti todavía no te ha respondido. ¿Has visto cómo los pastores son con los demás y contigo no? ¿Has escuchado voces de que, ay, siempre a mí, todo a mí me pasan cosas? ¿Han escuchado ese tipo de voz? Personas que hablan de esa manera. Amén. ¿Qué dice Romanos? Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Wow! ¿Sabes qué, iglesia de Jesucristo? Así como Dios le responde a otras personas, también te va a responder a ti. Así como Dios ama a las otras personas, también te va a amar a ti. Así como Dios le da cosas a otras personas, también te lo va a dar a ti. Cuando venga la voz del victimismo hablándote, tú dile: fuera en el nombre de Jesús, porque el Padre y yo somos uno y somos poderosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le van a hablar y desafiar a esa voz del victimismo? Cuando venga esa voz, mira, yo quiero decirte algo. Hay personas que se sienten tan víctimas de la situación que prefieren esconderse en una cueva, prefieren estar solos, prefieren estar solas. Y ¿sabes qué? El silencio es el idioma del dolor. ¿Han escuchado a personas que dicen, ay, yo quiero estar sola, yo quiero estar solo, no quiero hablar con nadie, quiero estar solamente con Dios y con Dios? ¿Han escuchado a ese tipo de gente? ¿Han escuchado a personas que quieren salir, irse y dejarlo todo por un tiempo para yo recuperarme? ¿Sí? La voz del victimismo. Esa es la voz del victimismo, iglesia de Jesucristo. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú logras oír la voz de Dios y obedecerla, wow, una palabra de Dios cambia toda tu situación. Amén. Pero muchos de ustedes oyen palabras de personas rebeldes. Oyen palabras de personas chismosas. Oyen palabras de personas que son negativas. Y eso es lo que viene a tu vida. Las relaciones almáticas. ¿Con quién tú te estás juntando? Mira, yo sé que esta palabra no es una palabra de wow, avivamiento, gloria a Dios, Dios me ama y me va a dar todo. Es palabra de confrontamiento, porque tú tienes que aprender a discernir las voces que están dentro tuyo. ¿Qué voz es la que te está hablando a ti? Entonces, la primera voz que dijimos, ¿cuál era? La voz de la duda. La segunda voz, la voz del miedo. La tercera voz, la voz del victimismo. Vamos por la cuarta voz. Oh. La voz del complejo. Números 13. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Wow. ¿Cómo eres tú a tu parecer? Iglesia de Jesús, ¿cómo eres tú a tu parecer? Según tú, ¿cómo tú eres? Ay, pastora, es que yo me veo como un gusano de Jacob. Entonces así te van a ver los demás. La voz del complejo. Mira, yo quiero decirte algo, iglesia. Quizás tú no tengas la posición que tiene un empresario. ¿Sí? Quizás tú no tengas títulos universitarios como lo tienen otros. Pero tu valor en Dios es poderoso. Tu valor en Dios no lo tiene cualquiera. Tú tienes que sentirte. ¿Cómo te tienes que sentir? A ver, yo quiero escucharlo de ustedes.
¿Cómo? Privilegiados, esa es la palabra. Tienes que sentirte privilegiado. ¿Por qué? Porque no todos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra del Señor. Muchos pueden tener títulos, muchos pueden tener empresas, muchos pueden tener de todo. Pero si no tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, es que no tienen nada. Porque todo lo que uno tiene aquí en la tierra, cuando uno parte, ¿dónde queda? En la tierra. ¿Sí o no? Mira, yo le estoy diciendo a mi esposo en este tiempo, nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya criamos los hijos, ya les enseñamos todo lo que teníamos que enseñarles. Este es nuestro tiempo de disfrute. Viajemos nosotros, ¿sí o no? Porque lo que nosotros nos vamos a llevar en la tumba es lo que nosotros hemos vivido y hemos disfrutado. Y nosotros, quiero decirles algo, disfrutamos sirviéndole a Dios. Ese es nuestro mayor disfrute. Yo no sé qué sería de mí si un domingo no vengo a la iglesia. No sé, me sentiría como... No sé cómo te sientes tú. Un día quedarme en mi casa acostada o saliendo por ahí, no lo sé. Tampoco estoy diciendo que uno no pueda darse vacaciones, porque sí es necesario vacaciones, pero que uno deje de asistir a un servicio para quedarse en su casa. Eso no pasa por mi mente. ¿Por qué? Porque es un privilegio poder servir a Dios. Solo uno dijo amén. Aleluya. Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios. Y declara conmigo. Levanta tu mano derecha. Es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio poder estar en la casa de mi papá, escuchando su palabra. Soy privilegiada, soy privilegiado. Gracias, Señor. Celébralo en esta mañana. Celébralo porque tú tienes el privilegio de estar aquí en este lugar. Es el mejor lugar del mundo. Lugar donde está la presencia. Lugar donde Dios te habla. Lugar donde Dios te confronta para que tú seas sanado, liberado y levantado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están comprendiendo esto? ¡Wow! La voz del complejo. No te sientas como una cucaracha. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú tienes identidad, tú tienes propósito, tú tienes llamado. Aleluya. ¡Wow! Siguiente voz, la voz de la condenación. Quiero que me des los dos versos juntos, Romanos 8:1 y Hechos 9:32. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Aleluya! Levanten la mano todos los que son carnales. ¡Hey! ¡Come on! ¡Aleluya! ¿Qué dice la palabra? Vamos a volver a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Hay una cosa, iglesia, tú puedes fallar, tú puedes pecar, sí, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pero cuando tú te arrepientes y tú das un cambio, Dios te perdona, ¿sí? Y ninguna condenación hay. ¿Qué es lo que hace la voz de la condenación? La voz de la condenación te dice, Dios no oye tus oraciones. Recuerda lo que tú hiciste. Recuerda cómo tú vives, lo que tú pensaste, lo que tú dijiste, lo que tú hiciste. Esa es la voz de la condenación. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que cuando tú te arrepientes y pides perdón por tus pecados, ¿qué dice la palabra? Él se olvida, ¿y dónde los arroja?
¿A dónde? Pero hay algunos hermanos buzos que se meten a bucear ahí en el fondo del océano y vuelven a sacar el pecado y te lo recuerdan. Pero acuérdate de lo que tú hiciste. Satanás usa la voz de las personas, las lenguas de las personas para decirte lo que tú hiciste en el pasado. Pero recuerda, ninguna condenación hay para aquellos que andan en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Tú puedes fallar, tú puedes pecar, sí, lo puedes hacer. Pero cuando tú te arrepientes y tú cambias de actitud, ninguna condenación hay en ti. Algunos están comprendiendo lo que se está hablando aquí en este lugar. Ay, Padre, ¿será que vine a hablarle lo correcto? ¿Saben qué? Hoy quiero decirles algo. Yo preparé otro mensaje. Era un mensaje de guerra, de liberación. Por eso los servidores vinieron así de camuflaje, los caras pintadas. Pero cuando el Señor te cambia el mensaje sobre los 90, para poder nosotros entrar en guerra, para poder nosotros hablar en liberación, primero nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y para poder oír la voz de Dios, tenemos que discernir cuáles no son la voz de Dios. ¿Y cómo habla Dios? Dios habla, pero las otras voces gritan. Es un grito desesperado dentro tuyo. Así habla tu alma. Grita desesperada. ¿Sí? Parecen ovejas neuróticas. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Hechos 9:34, ¿qué dice? Y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. A muchos de ustedes, el Señor no les tiene que despertar en las mañanas para venir a la oración. A muchos de ustedes el Señor les tiene que sanar para que ustedes puedan levantarse, hacer la cama y venir a la oración. Yo no sé cuántos están comprendiendo aquí. Muchas personas no acuden a la oración porque están enfermos en áreas de su vida que necesita ser sanado. Para nosotros poder servir a Dios tenemos que ser sanados, Iglesia de Jesús. Muchos de ustedes no es que necesitan solamente levantarse en las mañanas. Muchos de ustedes necesitan ser sanados en áreas de sus vidas en las mañanas para que ustedes puedan tener un día en victoria con Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan muchas veces y no tienen fuerza ni por su cuerpo? Y un pie le pide permiso al otro pie y así van haciendo cosas que tienen que hacer en el día. Pero cuando el Señor les sana, les restaura y les libera, ustedes están con energía. Ustedes están avivados para hacer lo que Dios les manda hacer. Porque Dios no te mandó solamente a trabajar secularmente, sino también a trabajar en la obra. Amén. Ah, pastora, pero es que nosotros cuando trabajamos en la obra, Dios no nos paga. Pero cuando nos vamos al trabajo, a fin de mes recibimos nuestro dinerito, nuestro sobre, nuestro sueldo, el sudor de nuestra frente. Sí, es correcto. Pero yo hoy quiero decirte algo. Nuestro Dios no paga en el momento, pero cuando paga, paga bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú necesitas algo y tú vas a tu lugar de trabajo o a tu jefe no te va a dar más de lo que tú has trabajado. ¿Sí o no? Pero en cambio, tú no haces nada por la obra. Solamente vienes a sentarte y a oír la palabra de Dios, pero cuando tú vas, acudes a su presencia y le pides, Dios igual te da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ahí todo el mundo está callado. ¿Lo vuelvo a repetir? Cuando tú te vas al trabajo y trabajas por todo un mes
y tú le pides a tu jefe, porque tú lo necesitas, pides un sueldo mayor de lo que te corresponde en el mes, ¿tu jefe te lo da? A ver, ¿sí o no? Y cuando tú vienes a la iglesia, no a servir, sino solamente a ser un oidor de la palabra, y tú necesitas algo, y tú te humillas en la presencia, y tú le pides a Dios, Dios igual te lo da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tú tienes en mayor estima al trabajo terrenal que al trabajo en la obra de Dios? Porque Dios es el mejor jefe. Dios es el que mejor paga. Porque cuando tú no tienes dinero en el banco, yo he escuchado tantas veces, estoy en saldo rojo, pastora. No tengo dinero en mi cuenta. Pero ¿sabes dónde tú tienes mucho billete? En tu banco celestial. Porque ahí está depositado lo que tú mes a mes traes al alfolí. Y cuando tú necesitas, tú coges de tu banco celestial y le dices, papá, yo necesito esto. Y Dios te lo da. ¿Por qué? Porque tú eres un fiel diezmador y tú ofrendas fielmente. Entonces tu banco celestial está lleno. Hoy quiero contar un testimonio por enésima vez. Lo voy a contar porque es necesario que la gente escuche lo que Dios hace. Nosotros hemos pasado un tiempo de crisis económica con mi esposo terrible, que teníamos que contar las moneditas de 1 céntimo y de 2 céntimos para ir a comprar leche en el supermercado, porque nuestros niños tenían que tomar leche, eran pequeños. Recuerdo una mañana que nos pusimos a orar y en medio de la oración o antes de orar hicimos la lista de lo que nosotros necesitábamos para cancelar deudas en ese mes. Y hemos hecho esto, lo otro. ¿Cuánto necesitamos? 600 euros. Mi esposo no estaba trabajando secularmente, trabajaba de vez en cuando, algo salía por ahí. El sueldo que yo ganaba era muy poco, pero servíamos en la obra. Le servíamos al Dios que paga bien. Hicimos nuestra cuenta y la deuda era 600 euros. Y le presentamos al Señor. Señor, esto es lo que necesitamos. Papá, en el nombre de Jesús, tú eres Jehová Jireh, provéenos. No recuerdo muy bien si era un lunes o un martes que nosotros nos pusimos a orar, pero sí recuerdo que fue un día jueves porque teníamos que ir a un evento a Málaga y alguien le llama a mi esposo y le dice, necesito hablar con ustedes. Y antes de ir a ese evento, que íbamos también cuando venía un profeta en una iglesia en Málaga, fuimos donde aquella persona y hablamos con esta persona. ¿Y sabes qué dijo esta persona? Iglesia de Jesús, así es nuestro Dios. Él dijo, desde las 5 de la mañana no pude dormir. El Señor me estaba quebrantando. Y metió la mano en el bolsillo que tenía dentro del saco y sacó un sobre. Y nos dijo, esto es para ustedes. Iglesia, ¿cuánto creen ustedes que había en ese sobre? Los 600 euros que nosotros le pedimos al Señor. Así es el Dios a quien nosotros le servimos. Cuando tú eres fiel sirviendo en la obra, cuando tú obedeces a su palabra, el Dios a quien nosotros servimos es el Dios que nunca, nunca, nunca falla. Hoy quiero decirte algo, tu jefe te puede fallar, tu esposo, tu esposa te van a fallar, son seres humanos. Nosotros los pastores fallamos, somos seres humanos. El único que no falla se llama Jehová de los ejércitos.
El único que no falla se llama Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. Ese es el único Dios que no falla. Por eso hoy quiero decirte algo. Si tú permaneces fiel en la obra del Señor, si tú trabajas para Él, créeme, iglesia, que cuando tú necesites algo, mi Dios te lo va a dar. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Aleluya. Yo que tú le daría un fuerte aplauso. Porque en este tiempo nadie te regala nada. El único que te da lo que tú necesitas se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Ay, pastora, pero es que hay personas que a mí me dan cosas. Es porque Dios los quebranta. Es porque tú estás orando y esa persona que te lo dio es obediente a lo que Dios le dijo. Amén. Aleluya. ¿De qué voz estábamos hablando? La voz del complejo. La voz de la condenación hemos hablado. Ah, algunos están atentos. ¿De qué voz estábamos hablando? De la condenación. Ninguna condenación hay. A ver. Para aquellos que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos acaban de andar en el Espíritu? ¿Cuántos aquí se van a arrepentir de todos los pecados que han cometido? Porque cuando tú te arrepientes, Dios no solamente te perdona, sino que te sana, te restaura, te libera y te levanta. Amén. Aleluya. Esa era la voz número ¿cuánto? 5. Vamos a la última voz de la cual te voy a hablar en esta hora. La voz de la complacencia. Wow. Mira lo que dice Isaías 61, por favor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? A ver, ayúdame a predicar en esta mañana. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos declaran esta palabra sobre sus vidas? Hay una voz de la complacencia. Esta voz te va a impedir cumplir el propósito en Dios. Mira, esta voz te va a decir a ti, no trabajes tanto para la obra. Mejor trabaja, porque tú tienes que ganar dinero, tú tienes que hacer dinero. Tú inviertes mucho tiempo en la obra, pero es que allí no te pagan nada. Aquí en la iglesia no damos sueldo a nadie. Pero ¿sabes quién a ti te da? Porque tú no trabajas para nosotros. ¿Para quién trabajas tú cuando trabajas en la obra? A ver si alguien lo sabe. ¿Para quién? ¿Y quién paga? ¿Quién paga bien? Mejor que tu jefe. Él te va a dar más de lo que te dan en tu trabajo secular. ¿Por qué? A causa de tu servicio, a causa de tu fidelidad a Dios y en la obra. Amén. Aleluya. Mira lo que dice Mateo 26. Dame Mateo, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú
lo quieres. Pase de mí esta copa. La copa simboliza sangre y sacrificio. Si es posible, Señor, le estaba diciendo el Señor Jesús, si es posible, Padre mío, cámbiame la ruta. Dame un GPS que me lleve por otro camino para que yo pueda llegar a destino y cumplir el propósito. Si es posible, Señor. La voz de la complacencia es la voz del alma. Mira, hay muchas personas que dicen, casi llegué al servicio, pero me distraje y no llegué. Casi llegué a mi casa de paz. Casi fui a evangelizar. Pero hoy quiero decirte que Dios no es un Dios del casi. Dios cuando te lo pide, te pide completo. Y te pide más. Te pide la milla extra. Mira, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz y estaba en el monte de Getsemaní, el Señor Jesús oró. ¿Cuántas veces oró? A ver si alguien lee Biblia aquí. ¿Cuántas veces oró en el monte de Getsemaní? A ver. Fuerte, con voz de trompeta. 3 veces oró Jesús en el monte de Getsemaní. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo respuesta Jesús? Dice la palabra que el Padre quedó callado. Y lo poderoso aquí es que cuando Jesús oraba, siempre el Padre le respondía. ¿Sí? Pero aquí dice la palabra, 3 veces oró Jesús y el Padre quedó callado. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la voz de la complacencia va a hablar desde tu alma. Es una voz que habla tu alma. Hay oraciones almáticas ante el cual el Padre no responde, el Padre se queda callado. Esta voz también lo sufrió el Señor Jesús. Él dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, cámbiame la ruta, cámbiame el camino. Quiero ir por otro camino, Señor. Si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa esto, iglesia? Que hay veces en que Dios se va a quedar callado cuando tus oraciones son almáticas. ¿Cuántas veces has orado? Señor, sácame esto. Este sufrimiento, Señor. ¿Cuántos han orado así? ¿Está mal orar así? No, no está mal. Es una oración pidiéndole ayuda al Señor, ayuda al Padre. Pero es mejor orar, Señor, dame fuerzas para yo soportar esto. Pero es mejor orar, Señor, dame una palabra que cambie mi destino. Señor, dame una palabra que cambie mi situación. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la situación que tú estás viviendo, toda situación está sujeta a cambio. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Vuelvo y repito, lo único que no cambia es la palabra de Dios. Toda situación, todo problema que tú estás viviendo tiene solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús, aquel que venció en la cruz del Calvario. Así que dile al que está a tu lado, el Señor nos ayuda a salir adelante. Amén. Dile al que está a tu lado, yo con el Padre somos uno. Y en Cristo soy más que vencedor. Amén. Levántate en esta mañana.